Juancho, cuéntanos algo más sobre la ashwagandha y sus beneficios para combatir la ansiedad. La ashwagandha es un suplemento que forma parte del grupo de los llamados adaptógenos. Dentro de los adaptógenos hay varios grupos, pero bueno, los adaptógenos es un poco el nombre genérico que, como su propio nombre indica, nos ayudan a adaptarnos. O sea, nos ayudan a relacionarnos con momentos de estrés, con momentos de carencia, con desequilibrios de la vida cotidiana. La ashwagandha es particularmente interesante porque no solo tiene características energizantes, o sea, que nos ayuden a regular ese consumo y metabolismo de la ATP, que es la energía que utiliza nuestro cuerpo, sino que además también nos aportan y regulan los neurotransmisores que nos aportan calma, nos ayudan a la concentración, mejoran la memoria, incluso mejoran también el metabolismo de los azúcares y haciendo que multitud de procesos biológicos sean en un equilibrio y una armonía mayor. Entonces se usa incluso, está viendo que tiene propiedades anticancerígenas, porque el cáncer no es más que una desadaptación, no es más que una solución biológica a una desadaptación y a un estrés continuado o a una desregulación que hace que el cuerpo pues o las células muten o mueran, ¿no? Entonces, para ayudar a eso, a que esa mutación no se realice, sino que sigan teniendo su proceso biológico, la ashwagandha también nos ayuda. ¿Y algún suplemento más, como alguna vitamina, nos podría ayudar con la ansiedad? Hay multitud de suplementos que nos pueden ayudar. Como dijimos en uno de los primeros posts, para mí el magnesio da esa estabilidad energética y ayuda al descanso, lo cual considero que en los procesos de ansiedad es algo muy beneficioso. Aún así tenemos la rodiola, que también ayuda con el estrés, tenemos las vitaminas del grupo B, tenemos el zinc, que también es importante, pero en general la ashwagandha y el magnesio pueden ser dos muy buenos aliados para la ansiedad. Pero todo esto no lo deberíamos obtener de la alimentación, ¿no es la manera más natural de obtenerlo? Podemos obtenerlo de la alimentación, el magnesio en mayor medida, las propiedades de la ashwagandha. Claro, la ashwagandha tiene varios principios activos que sí que podríamos tener de la alimentación, pero sería muy difícil y dado el empobrecimiento del suelo, pues tendríamos que comer mucha cantidad de determinados alimentos que tienen esas moléculas, que además nos iban a aportar otro exceso en otra parte. Entonces, hoy en día los suplementos creo que hay que incorporarlos en la dieta, porque comer niveles adecuados, dada la calidad de los alimentos, aunque sean ecológicos, hoy en día es difícil. Muchas gracias. Roberto, ¿qué pasa a nivel energético con la ansiedad? ¿Qué pasa en ese espacio que no se ve? ¿Qué está pasando? Ese espacio que no se ve se desequilibra de tal manera que si pudiéramos ver o imaginarnos nuestros cuerpos sutiles más allá de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo material, podríamos ver cómo estos cuerpos cambian en su forma, en su composición, en su densidad, cambian en su color y sobre todo cambian en su vibración. Y tú dirás, ¿y esto cómo nos afecta a nosotros? Bueno, nos afecta porque si nuestro sistema energético, si todos nuestros cuerpos sutiles no están fuertes, no están en equilibrio y evidentemente no están en coherencia, lo vamos a notar en nuestro cuerpo mental, es decir, con pensamientos indeseados o alimentando pensamientos limitantes o simplemente autosaboteándonos o bloqueando todo lo que ocurre a nivel mental. Y ya sabéis que con la mente estamos creando nuestra realidad. ¿Qué más va a pasar? Que a nivel emocional conectemos con emociones más densas o que esas emociones nos lleven a sentimientos de bloqueo, de impotencia, de no poder, de no saber y al final terminemos bloqueando nuestra vida. Todo funciona de lo sutil a lo denso, de nuestros cuerpos más, digamos, invisibles a nuestros cuerpos materiales. Y así se manifiesta la energía en nuestra realidad. Necesitamos la coherencia como un vehículo de nuestra integridad, de nuestra salud y de nuestro equilibrio. Muchas gracias.
Isabel, siempre nos dices que tenemos que comer bien para cualquier cosa, no solamente para la ansiedad. ¿A qué te refieres con comer bien? Es una pregunta amplia, ¿eh? Claro, comer bien va a ser diferente según el punto en el que te encuentres ahora mismo. Si tu alimentación todavía se basa mucho en alimentos que vienen precocinados, comer bien puede ser simplemente reducir esa cantidad. Pero cuando tú ya has trascendido la etapa de comer alimentos precocinados, comer bien será alimentarte de cosas naturales. Que el alimento sea el que reconocía tu abuela como alimento para preparar a la familia y nutrirla. Entonces, desde ahí, desde una comida real, desde alimentación a base de ingredientes y no productos con su etiqueta, entiendo que es como más comer bien para mí. Aprender a cocinar y que el alimento mantenga sus nutrientes también va a ayudarte a comer bien. No será lo mismo cocinar al vapor, cocinar al horno, cocinar incluso crudo. Hacer fermentos, hacer germinados, son formas de cocción también como mucho más naturales y conservando más sus nutrientes. Será comer bien también elegir qué tipo de alimento quiero que forme parte de mi cuerpo. Porque ten en cuenta que aquello que tú comes, que aquello que tú introduces, después va a formar parte de todas tus células. Con lo cual está bien elegir qué vibración tiene el alimento que vas a integrar en tu cuerpo. Porque cuando hablas de vibración me suena algo como el yin y el yang, como dos energías que tiene la alimentación. ¿Esto cómo se aplica en una alimentación consciente y sobre todo para combatir en este caso la ansiedad? Para mí la vibración del alimento tiene que ver con la cantidad de energía de sol, básicamente, de sol, de agua, con la calidad de la tierra en la que ha crecido. El alimento que tú consumes, realmente lo que haces uso de él en tu metabolismo, son moléculas muy pequeñas. Tu cuerpo no sabe si has comido un champiñón. Lo que usa del champiñón es parte de sus principios activos y de sus propiedades, que son moléculas pequeñitas. Esas moléculas pequeñitas están formadas de energía. Tú quieres usar energía para tu nutrición. Con lo cual, para mí la vibración del alimento tiene que ver con esto, con la cantidad de sol, de energía lumínica y de crecimiento que tiene en su proceso de crecimiento. Vale, esto es como una base, un día a día, pero ahora alguien nos consulta porque tiene ataques frecuentes de ansiedad. La respiración, nos has contado muchas veces que es importante. ¿Cómo podrías aplicar qué tipo de respiración? ¿Qué ejemplo concreto podemos ofrecer? Mira, a través de la respiración puedes conectar con la relajación, pero también con la activación. Hay una herramienta que te sirve para un amplio campo de estados. Si lo que quiero es relajar, voy a poner énfasis en la exhalación. Va a ser muy importante lo que suelto, lo que ya no necesito, lo que me pesa, soltar. De manera que las inhalaciones van a ser un poco más cortas, aún así profundas, y que la exhalación, el tiempo en el que el aire está saliendo de mí, sea cada vez más largo. De esa manera consigo un estado más relajado. Tengo el café en marcha. Muchas gracias, Isabel. Como experta en gestión emocional, ¿cómo definirías tú, cómo ves tú el origen emocional de la ansiedad? Pues mira, después de mucho reflexionar, el origen emocional de la ansiedad se establece con una creencia. Y una creencia se establece en los primeros septenios de vida. Muy probablemente en el primer septenio de vida, de 0 a 7 años, donde como niño o niña estoy teniendo unas vivencias y estoy haciendo una interpretación de esas vivencias. Y, por ejemplo, con un enfado porque vuelvo de la escuela, de haberme portado mal, y de repente pues papá y mamá tampoco han venido muy finos del trabajo y me dicen cualquier cosa que me deja lo que llamamos traumatizado.
A partir de ahí yo establezco una creencia de no valer, por ejemplo, que sabemos que estamos hablando de un instante preciso, pero da lo mismo, se está estableciendo como real esa creencia. De hecho, es que de 0 a 7 años es muy, muy, muy potente. Si esa creencia sigue conmigo el resto de septenios de mi vida, lo que va a ocurrir es que va a llegar otro momento en el que voy a tener otra vivencia que me va a recordar aquella. Y entonces voy a, digamos, a reafirmar esa creencia de que yo no valgo. Pues porque otro vale más que yo, porque me estoy comparando y entonces veo que yo no logro alcanzar aquello que ha alcanzado otro, por lo tanto, pues se establece como verdad suprema. Entonces, me puede generar ansiedad. Esto me puede generar ansiedad porque me estoy comparando todo el tiempo. Fuera, estoy pues en la escuela, en la universidad, en un entorno social, y entonces no cumplir esos objetivos de valor que yo quiero cumplir, pues me puede traer un momento de gran angustia en el que se empieza a desarrollar ese instante en el que yo estoy empezando a notar que me falta el aire, que me siento angustiado porque no me siento cómodo ni seguro, y a lo mejor eso es un momentito, pero es que si no lo trabajo y no voy a esos orígenes que establecieron este momento, empieza a crecer, 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 y entonces se convierte en la patología de la ansiedad, del ataque de ansiedad.